3 meses. Y en la última reunión del año decidimos hacer una revista para continuar con las lecturas y las discusiones literarias. El nombre de esa primera revista apareció rápidamente: La nave de los locos. Y el proyecto incluía la creación de un escritor ficcional por parte de cada uno de nosotros. Durante todo el año 2001, nos reunimos en la casa de Mariana Carles y leímos nuestros ensayos, poemas y cuentos los sábados por la tarde. El té, la mermelada, el queso y las infatigables tardes se mezclaban con las lecturas. Las escrituras crecían y las páginas de la anhelada revista también. El grupo atravesó por diferentes momentos, pero parece que el destino había decidido que el grupo debía disolverse y el proyecto de la revista se desvaneció en el aire. La nave fue solo un boceto, como un dibujo impuro que esperaba configurarse en el futuro. Algunos de nosotros seguimos encontrándonos en los años sucesivos, pero fue a comienzos del 2007 que el boceto de una revista reapareció. Aquel proyecto que parecía un viento helado volvió impensadamente como un sueño. En abril viajamos con Denise a Buenos Aires y conocimos a Santiago Silvester. Nos recibió en su casa y tomamos un café que entrelazaba a Ramos Sucre con Ezra Pound y a Borges con Tamara Kamensani. Hablamos del arte y de la poesía en el norte y de la falta de apoyo mutuo entre los poetas de la región. Hablamos del marketing vicioso y oportunista de algunos círculos porteños que ostentan el poder en la gestión cultural. Denise tuvo que regresar a Tucumán y yo me encontré por segunda vez con Santiago. Santiago Silvester retomó el asunto de la falta de unión entre los escritores del norte y me contó además que acababa de publicar en una revista de poesía un ensayo sobre la relación injusta y asimétrica entre el poder cultural de Buenos Aires y la literatura marginal del interior. En una noche fría, encerrado en una habitación de la calle Corrientes, devoré el ensayo de Santiago. Al día siguiente él me presentó a Carlos Aldazábal y comimos unas empanadas conversando sobre Flaubert, nuevamente sobre Borges, Juan José Hernández y Pepe Bianco. Santiago contó anécdotas imposibles sobre Hernández y lanzó en esa noche todavía fresca de Buenos Aires la idea de un congreso de escritores del norte. Creo que el entusiasmo de Santiago Silvester encendió en mí la llama de una revista. Volví a Tucumán y le conté la idea a Denise. Hablamos por teléfono con María José Cisneros y con César Juárez y les propusimos la tarea de hacer una revista cultural sobre el NOA. Inmediatamente apareció la discusión sobre la relación entre la ciudad poderosa y el interior fantasmático. Leímos fervorosamente el ensayo de Santiago y después el ensayo de David Lagmanovich sobre la cuestión de escribir en la frontera. Lo que había sido solo una conversación en Buenos Aires se estaba convirtiendo en un proyecto apasionante. Fueron meses de arduas conversaciones, lecturas, escrituras y decisiones. Al tiempo, Ingrid Placereano se incorporó al grupo y colaboró incansablemente con el ensamblaje de la revista. Pablo Schembri trabajó en el diseño y César se ocupó de la corrección. Parece mentira que alguna vez esto fuera solo un sueño. Aún esta noche, ante ustedes, no deja de conmoverme cómo la ingravidez íntima de una idea puede convertirse en una sinfonía, en un satélite, en un teorema o en una revista. Denise León, María José Cisneros, César Juárez, Ingrid Placereano y yo, Fabián Soberón, y en nombre de todos los colaboradores, les presentamos 1300 kilómetros escrituras desde la frontera. Muchas gracias por aceptar compartir una idea.
César Juárez, poeta, quien tuvo a cargo la lectura y corrección de los textos de este número, compartirá con todos nosotros algunas reflexiones que guiaron el debate que dio origen a este proyecto. Buenas noches, gracias por estar hoy aquí. Como ustedes saben, presentamos hoy el primer número de la revista cultural 1300 kilómetros, Escrituras desde la Frontera. Por esta razón, hemos pensado que el modo más feliz de hacerlo era generar un espacio de reflexión en torno a una cuestión que salta a primera vista. ¿Cuál puede ser el sentido de lanzar una botella más al mar de la letra escrita? Una revista cultural, es bueno tenerlo presente, no debería ser homologada a una pieza de museo que solo unos cuantos curiosos revisan de vez en cuando en su preciso recinto. Contrariamente, imaginamos que el espacio de una revista cultural como la nuestra tiene que propiciar la recepción y crítica de valores culturales que reconocemos como estimables o dignos de ser discutidos. Estos, claro está, son aquellos valores que se resisten, como diría el filósofo Santiago Kovadlov, a convertirse en estáticos bienes culturales y que operan dinámicamente en la reconfiguración de la identidad de un grupo humano. Identidad que, de más está decirlo, no es entendida aquí en términos metafísicos, sino como un incesante devenir de actitudes, convicciones, creencias y formas de conducta que nos autorizan a reconocernos en un nosotros provisorio. Pues bien, ¿cuál es el rostro que muestra hoy ese nosotros? ¿Hasta qué punto es posible dar cuenta de él? ¿Qué lo desdibuja? ¿Cómo sustenta nuestra vida cotidiana? ¿Seremos capaces de asomarnos al pozo de sentido que lo refleja, al punto de entrever en él a la tortuga que purifica el agua? ¿O acaso solo adoptaremos una actitud complaciente cual Narciso? En suma, nuestro ethos debe ser mostrado e interrogado, más allá de las rápidas postales verbales que se diseñan para turistas que nunca acaban de llegar y del desierto de la alienación que no deja de crecer en modo arborescente. Nuestra cultura requiere reflexión. No a otra cosa apunta el siguiente pasaje de Pretérito Perfecto sobre San Miguel de Tucumán, que cita Roberto Pucci en Historia de la destrucción de una provincia, Tucumán, 1966. Cita: tierra de mistificadores, de cuenteros profesionales, de esta ciudad de almaceneros y tenderos, poderosa para despojar a los hombres de su identidad. Si Pretérito Perfecto es, como sostiene el historiador tucumano, una novela síntesis de la historia y de la sociedad tucumana contemporánea, nuestro recorrido por ella deviene insoslayable. Tendríamos a la mano, por tanto, a través de esta ficción, una notable indagación literaria en torno a lo posible, que ciertamente excede a lo que en efecto sucedió. Si seguimos este razonamiento, bien podemos preguntar en este punto: ¿no hay acaso entre el posible que instaura la ficción y nuestro posible algún punto de convergencia? He aquí, pues, una tarea que la cultura demanda con frecuencia, la de imaginar. 1300 kilómetros, Escrituras desde la Frontera, pretende afrontar desde sus obvias limitaciones algo de esta tarea. Por último, cabe alguna aclaración a propósito del subtítulo, Escrituras desde la Frontera. A decir verdad, quien motivó esta opción fue el profesor David Lagmanovich. En un libro suyo, Discursos Poéticos, de 1998, propone unas precisas notas acerca del concepto de frontera. Dice allí: escribir desde la frontera es, pues, casi lo mismo que escribir desde el desierto. Es nuestro destino patrimonial, aquello que llega hasta nosotros a través de la historia y del pensamiento de nuestros mayores. Aislados por la geografía, dificultados en nuestro contacto con Europa e inclusive con el resto
de América por distancias que pesan tanto física como psicológicamente, cada uno de nosotros, los intelectuales argentinos de mediados y finales de este siglo, necesita, según él, que suelen presentar estos espacios configurados como refugios. En primer lugar, el problema que aparece es el de la resonancia o alcance de los trabajos realizados en la periferia del mundo. Una segunda dificultad tiene que ver con la tarea intelectual en sí misma. Esta requiere simultáneamente de soledad y comunicación. Finalmente, la tercera dificultad remite a la asimetría existente en cuanto a medios y recursos entre los intelectuales de Buenos Aires y los del resto del país. Por tanto, ¿qué hacer ante esto? Concluye el profesor David. Sobrevivir físicamente en la frontera, en una grata inacción o con una acción muy poco enérgica, es relativamente fácil. Sobrevivir intelectualmente, haciendo que el pensar se desarrolle y florezca, es algo más problemático. Este último es, sin más, el desafío que asumimos desde nuestro consejo de redacción. En fin, que la hora de la siesta no nos tiente demasiado. Gracias. Nos pareció importante que en esta noche se leyeran las palabras que abren el primer número de la revista, pues ellas expresan la política cultural que guía a 1300 kilómetros. María José Cisneros, quien combina en su vida la filosofía y la poesía, escribió la editorial que a continuación compartirá con nosotros. Buenas noches. 1300 son los kilómetros que existen entre Tucumán y Buenos Aires. Sin embargo, no es idéntica a la distancia que media entre un punto y otro. Buenos Aires se encuentra mucho más lejos de Tucumán que Tucumán de Buenos Aires. Y es que, tal como postuló Albert Einstein en su teoría de la relatividad especial, el espacio no es absoluto, sino relativo al sistema de referencia en el que se encuentra el observador. En un país como el nuestro, los sistemas de referencia, tanto en lo político como en lo cultural, se han construido desde los orígenes mismos en torno a la relación Buenos Aires interior, es decir, alrededor de una relación que reviste el carácter de centro-periferia. Por ello, lejos de ser recíproca, de mutuo interés, se caracteriza por ser inversamente proporcional. Para quienes vivimos en el interior de la Argentina y nos sentimos comprometidos con un proyecto político y sobre todo cultural de nación, este panorama resulta sumamente problemático y no pocas veces desalentador. No nos resulta fácil sentirnos protagonistas desde acá, desde los márgenes. Muchas son las dificultades que debemos sortear para que sean vistas, escuchadas, oídas, leídas, en una palabra, conocidas nuestras producciones culturales. No es extraño, en consecuencia, que sean muchos los intelectuales y artistas nativos de las provincias que decidan emigrar hacia la gran capital. Ávidos por no ser solo consumidores y o productores de un mercado cultural de corto alcance, entienden que es estando en el centro donde deben librar sus batallas. Otros, en cambio, deciden quedarse. Su gusto por las orillas y el tiempo apacible que en ellas transcurre, su identificación con la tierra o simplemente la imposibilidad de proyectar sus vidas en otro lugar que no sea el propio, hacen que opten por seguir pensando, creando desde la periferia. 1300 kilómetros, escritura desde la frontera, es una revista pensada y realizada desde la segunda de estas opciones. Elegir quedarse, lanzándose a la aventura de multiplicar y hacer crecer los espacios de generación y difusión de nuestros bienes culturales, es uno de los grandes desafíos que nos hemos propuesto quienes la llevamos a cabo. Para nosotros, pertenecer a la región del noroeste argentino,
a una región marginal respecto de los centros de poder, pero con una rica y vasta tradición cultural, constituye un marco de referencia, por una parte ineludible, en tanto en él hemos nacido, por otra parte elegido y celebrado, en tanto sabe de sí y sabe de este. La narcisística autorreferencialidad es un mal que solo puede llegar a aquejar si se encierra sobre sí en nombre de un siempre estrecho y ahora anacrónico nativismo. No es nuestra opción. Por el contrario, abrazamos el margen porque lo vivimos como condición de posibilidad, como apertura. La diversidad cultural, a través de la cual el género humano se sueña, es un don que entendemos debe ser ponderado y promovido. Por ello, aunque asumimos la periferia, abogamos al mismo tiempo porque los sistemas de referencialidad verticales y asimétricos que fragmentan a la Argentina tiendan a desaparecer. Sabemos que no es fácil, que la cabeza de Goliat es una malformación que padecemos desde siempre, que padecemos todos, incluso la propia cabeza. Proyectar un país distinto debe, por ende, ser una tarea en conjunto, en la que márgenes y centro dialoguen y se reconozcan mutuamente. 1300 kilómetros, escritura desde la frontera, asume este desafío y pretende ser una invitación a él. Esa es nuestra principal razón de ser, o si se prefiere, esa es nuestra utopía. Gracias. Denise León, escritora y codirectora de la revista, cerrará estas palabras en nombre del staff, compartiendo con ustedes lo que para nosotros fue la concreción de este proyecto. Buenas noches a todos, muchas gracias por la paciencia y por la compañía. Se me caen las hojas. Durante mucho tiempo me he preguntado qué debía decir esta noche. Me lo preguntaba mientras renegaba doblando el papel glacé para hacer ranas saltarinas y grullas que se resistían a empollar de un modo increíble. Me lo preguntaba mientras vendíamos publicidad y nos decían, revista cultural, ajá, no sé, muchas gracias. Mientras corríamos atrás de la imprenta, del diseño, del papel, de los diarios, del programa, mientras juntaba la media luna en el café en infinitas y eternas meriendas. Entonces, las palabras, las viejas palabras de toda la vida aparecieron, súbitamente, la noche en que vimos la revista por primera vez. Fresca, desnuda, resplandeciente, desprendida aún del uso, en toda su pureza. Esa noche no pudimos dormir. Nos habían traído las revistas en un paquete de papel. Los recibimos y lo acariciamos como ciegos, lenta y meticulosamente. La revista, murmurábamos, y el corazón era como un gentío. Y no podíamos dejar de tocarla y de volver las páginas una por una y de hundir la nariz en el olor a tinta fresca. Es así. Las madrugadas tienen siempre ese aire de cosa definitiva que nos arrastra a hacer promesas, a tomar decisiones, a emprender proyectos locos que terminan, por ejemplo, en esta silla. Digo, ¿cómo puede ser que hoy estemos acá? Se pasó todo como un suspiro. La noche que recibimos la revista soplaba un viento que era como un destino o un presagio. Soplaba intensamente. Había pasado mucho tiempo y otro nombre todavía se me deslizaba entre los labios. La nave de los locos, digo, y suelto el aire. La flor extraña del azar me había traído esa noche las palabras. La revista era una ciudad, un espacio donde entrar, dar vueltas y perderse, pero encontrando en cierto momento una salida, o tal vez muchas. Una ciudad que se discute y se interroga a medida que se va haciendo, un lugar de tráfico y encuentro, de deseo y de memoria. Una ciudad de esponja que bebe y se dilata, que no dice su pasado pero lo contiene, como las líneas de la mano,
escondido en las esquinas y los naranjos, en los techos grises y rojos, en los arañazos de las palabras. Tal vez habíamos edificado una ciudad demasiado estrecha, demasiado parecida a nosotros mismos, ahogada de espejos. Pero es que la ciudad, si puedo darles hoy palabras sobre la revista para que se lleven a casa. En fin, cada elección que hacemos, estoy viva nomás. Estamos vivos yo y este nudo que me dice que no, que el resto no va a ser de ningún modo pan comido, pero que contra todos los pronósticos y los infortunios, la elección que hemos hecho ha valido la pena. Escucharemos ahora una valoración crítica de la revista a cargo de María Laura de Arriba, que le invitamos a subir. María Laura es doctora en Letras, profesora de Teoría de la Comunicación 2 en la Universidad Nacional de Tucumán y de Literatura Argentina en la Universidad de Salta. Buenas noches. Bueno, la presentación tiene un título de resonancias aéreanas y se llama En la zona. Pero antes quiero leer un pequeño fragmento de Piglia a modo de epígrafe. El artista resiste en su zona, establece un vínculo directo entre su región y la cultura mundial. El Aleph de Borges es un ejemplo clásico de ese movimiento. En un barrio del suburbio sur de Buenos Aires, la región de Borges, en un sótano de una vieja casa de la calle Garay, en Constitución, está localizado el universo entero, en el mismo sentido en que en un sótano de una taberna irlandesa en Eccles Street, al sur de Dublín, Tim Finnegan encuentra todas las lenguas del mundo y sueña toda la historia del universo. «1300 kilómetros, escrituras desde la frontera», explicita de entrada su voluntad política en el riguroso editorial que abre sus páginas. Desde allí, María José Cisneros cuestiona con inteligencia a los polos en tensión irresoluble del centro y la periferia, de la metrópolis Goliat y el interior que quiere hacerse visible a partir de una opción que abraza el margen como condición de posibilidad y de apertura para seguir pensando y creando desde él. La frontera, entonces, como ese lugar in-between de Omi Baba, el entre dos, estar en medio o estar Nepantla, como decían los indígenas mexicas, que se vive no sin conflictos ni desgarramientos. La frontera como clausura, pero también como oportunidad de emancipación, como un situarse al frente, en la vereda del frente, y desde allí, como en el Aleph, mirar y leer el mundo. Creo que ese es el gesto que cohesiona y comprime en una unidad, si se quiere estética, pero también ideológica, a 1300 kilómetros, en donde, más allá de la polifonía textual, subyace la actitud de articular nuestra propia canción territorial. Porque no se trata de un rescate de nombres olvidados, no hay nada que rescatar en voces que por su calidad estética intrínseca se rescatan solos. Se trata de una memoria anclada en una cartografía particular que no es ni mejor ni peor que otras, pero que tenemos que alimentar porque es la nuestra y porque es la que le vamos a dejar a los que vengan luego a relevarnos. Se trata además de una tradición selectiva en el sentido de Raymond Williams. Si la tradición es reproducción en acción, las generaciones tienen el derecho a elegir aquello que debe ser recordado. Y esto es pura política en el mejor sentido de la palabra, en el sentido en que nos hace confrontar y polemizar en la arena de la polis tucumana
con los diversos proyectos culturales y pelear por imponer el propio. Y un avatar de esta lucha es, claro, efectuar una intervención cultural pública y sacar a la calle una revista, salir al ruedo y demostrar que se puede con el número en la mano. Habiendo dicho esto, paso a continuación a detenerme en él. Y uno de los modos de descripción de mi lectura puede definirse a partir del trazado de dos grandes segmentos, el del pensamiento y el de la creación estética, que sin embargo están perfectamente imbricados. Textos, poemas y lecturas de textos y poemas dan cuenta de esos puentes comunicantes a los que, por razones de claridad expositiva, separo en la descripción de este número. De ese primer segmento crítico, entonces, comienzo por mencionar el excelente artículo de Fabián Soberón sobre la novela Sin Tradición, en el que, con sutileza de narrador, enfatiza el carácter imaginario de las ciudades por sobre su materialidad geográfica. De este modo, Dublín es el sitio inventado por Joyce, como lo es la Comala de Rulfo, la Yogna-Pataufa de Faulkner, la Santa María de Onetti, la zona de Saer, el Tucumán de Foguet. Y en este punto Soberón formula la necesidad de inventar e inventarse una tradición que es la que le permite a él, como escritor, generar una escritura, es decir, producir una mirada sobre el mundo. La deriva teórica continúa en las páginas de Carlos Aldazábal sobre Bernardo Canal Feijó, para detenerse en el momento vanguardista y de mayor experimentación de un poeta que, con el correr del tiempo, irá asordinando sus rupturas iniciales. Sin embargo, el momento apuntado es especialmente significativo porque en él coagulan y se solapan de una manera nueva series que habrían de configurarse mucho más tarde en la literatura nacional. Aldazábal ve en la fusión del fútbol con la poesía una lección de libertad y un afán manifiesto de democratización de la cultura. Un minucioso y sólido recorrido por la producción lírica de Jacobo Regen, no exento de rigurosas conceptualizaciones sobre el discurso poético, le permiten a Denis León proponer que la escritura de Regen provoca un cambio respecto del imaginario poético de la región del noroeste que implica, al mismo tiempo, un cambio en la sensibilidad y una renovación de la mirada compartida, además, con otros poetas como Juan José Hernández, Walter Adet y Arturo Álvarez Sosa. Si bien la mayor parte de la revista se asienta en los dominios de la literatura, otras miradas sobre las artes posibilitan el análisis de la plástica de Leonel Marchesi, quien, según Fabián Soberón, configura desde su encanto horrible el mapa decadente y cotidiano de nuestra sociedad. En la dimensión musical, Jorge Faral define la trova y la historiza en sus vertientes anglosajona y latinoamericana para llegar, en una concentración de círculos, hasta la apropiación local, en donde puede asimismo detectarse, inventarse, una tradición que lo incluye a Faral, obviamente, por sus indiscutibles méritos. En el segundo segmento, el de la creación estética, hay textos que revelan, por ejemplo, el limpio ensimismamiento poético de María José Cisneros, los aciertos sutiles de César Juárez, la mirada oblicua y extrañada sobre las cosas de Denis León y el polémico anticipo narrativo de Fabián Soberón. A esto se añade el reportaje a la novelista tucumana Sara Rosenberg, que tiene el mérito de acercarnos a una figura no totalmente conocida y de darnos el otro lado del espejo de lo local, ese que acontece cuando, por exilios o viajes, lo abandonamos para recuperarlo en la escritura. Finalmente, la revista se cierra con reseñas sobre obras de autores tucumanos aparecidos recientemente. He dejado al último el comentario reservado al impecable, esperado y justo homenaje a Hugo Foguet, que aparece a modo de dossier y que reitera la estructura que señalé en relación a toda la revista.
la entrevista al poeta y amigo Arturo Álvarez Sosa, la valoración de sus obras narrativas y líricas y el fulgor poético de Inés Araoz, que nos deslumbra con su despojada y dolorosa palabra. Y, como decía, he dejado al final este comentario porque entiendo que en este dossier se cifra una parte de la selección de la tradición que 1300 kilómetros hace con prolijidad y sabiduría para marcar que de esa escritura, la de Foguet, junto a otras que mencionamos y visitamos esta noche, es desde donde debemos partir para, en los implacables tiempos de la uniformadora globalización, resistir en la zona y continuar llenando de música nuestra canción territorial. Managua, Centro Cultural Fluyés, Colegio del Sol, Degustarte, El Ojo Bizarro, Hiperión y Compañía, Honoria Celaya de Nader, Instituto de Ciencias Empresariales, Instituto de Crolí, Instituto de Psicoanálisis y Psicoterapia de Tucumán, Lautaro Soberón, Línea Gráfica, Lisandro, Mamba, Mandrágora, Organización Paco Urondo, Packing Envases, Plaza de Almas, Renolandia, Tatetí SH, Tecnovinc. Doctora Cristina Bulacio, Familia Cisneros, Familia Juárez, Instituto de Estudios Antropológicos y Filosofía de la Religión, Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos, Proyecto SIUNT, dirigido por la doctora Griselda Barale, Soledad Martínez Zucardi. Así también nos pidieron que leyéramos públicamente la siguiente salutación. San Miguel de Tucumán, 5 de diciembre de 2007. Señor Fabián Soberón, director de la revista 1300 kilómetros, Escrituras desde la Frontera. Me es grato hacer llegar a usted y a todos los integrantes de su equipo mis más sinceras felicitaciones por la trascendente labor editorial asumida. Sin duda, 1300 kilómetros, Escrituras desde la Frontera, proyecta un país en el que los márgenes y el centro se reconocen mutuamente desde una visión integradora, unívoca y generadora de apertura. Motivos imprevistos me impiden compartir personalmente el acto de lanzamiento. Les reitero mis felicitaciones y los abrazo con profundo afecto y reconocimiento. Honoria Celaya de Nader, presidente de la Asociación Argentina de Lectura, filial Tucumán. A continuación, y con mucho orgullo, les presentamos el documental Hugo Foguet, El latido de una ausencia. Estamos convencidos que los medios audiovisuales constituyen otros modos posibles de narrar y de generar diálogos y debates en torno a la realidad. Nuestra intención es acompañar con un DVD el dossier de cada número, dedicado a algún personaje de la cultura del NOA que consideremos que haya que rescatar del olvido. La buena memoria también construye la identidad de una cultura, y hoy nuestro homenaje es al escritor tucumano Hugo Foguet. Muy bien.
un amor que no puede ser contado. Es el amado en el centro del poema quizás, y su poder extraño, ni siquiera Sol, ni siquiera Ulises. La sensación que yo tengo, lo que yo sentía era como una ausencia de él, porque él estuvo mucho tiempo fuera de la casa. Bueno, para mí no es fácil hablar de Hugo Foguel y la novela porque como yo estoy tan metido dentro de la novela. Cuando yo lo conozco a Hugo, ya lo conocía por Pretexto Perfecto. Yo no me acuerdo cómo lo conocí, pero lo conocí ya en el diario, creo. Tenía mucho interés en viajar, entonces para poder viajar, como no teníamos medios económicos para que lo haga, capaz no, es imposible que se lo pague. Entró a la escuela de náutica. Pero en el barco iba abajo, no es de esos barcos mercantes argentinos, y en la sala de máquina, donde estaba constantemente viendo la presión de la caldera. Hugo estaba acostumbrado a mandar, o sea, el oficio del rol que él cumplía dentro del barco, que según tengo entendido, uno de los roles más difíciles, porque él era lo que en inglés se llama chief engineer. El barco... Hay un complejo medio político en esa primera entrada, digamos, cuando él llega al barco por primera vez y le dan el camarote en el 17. Un compañero le dice, no hagas eso, mirá si se... Dice, no, yo no voy a dormir con esto ahí arriba. Claro, para mí siempre era como, bueno, volví al hermano que estaba afuera, digamos, que navegaba, que estaba en otros países, era bastante emocionante, ¿no? Todas las novedades que traía, las cosas que vivía, etc. Pero se imaginan un tipo viviendo en Tucumán, navegando, por ejemplo. Se liberó todo esto y entró en el mundo de la literatura, se entró a través de la lectura de Joyce y de Faulkner. Un gran lector. Hubo un lector de Nietzsche y su colección de libros, digamos, su biblioteca, él empezó desde muy temprano. Si uno lee Conrad y lee un testimonio de Foguel, entonces él dice que la mayor parte de su tiempo escribía en las máquinas, la sala de máquinas del barco. Bueno, hay como una cercanía de experiencia y también de experiencia que en algún momento influye sobre el lenguaje, digamos, el lenguaje que está usando. Yo creo que antes de empezar la escuela de náutica, Hugo ya escribía, no te puedo decir qué, pero ya escribía. Antes que nada era un cuentista, porque comienza escribiendo cuentos. Y el estilo que era, ¿no? Claro, lo interesante es que la novela tuvo rápidamente una repercusión fuera de Tucumán. La novela le gustó a los escritores. Mediante un concurso la presenta en el 82 y por medio de uno de los integrantes del jurado la publica en el 83. La novela es un mamajacho, pero tiene